Hola, ¿cómo están? En esta preparación del curso de cálculo vectorial para ingeniería agropecuaria, estamos empezando con la sección 11.1 de vectores en el plano de Larson. Él nos dice que como objetivos está expresar un vector mediante sus componentes y realizar operaciones vectoriales e interpretar los resultados geométricamente, además de expresar un vector como combinación lineal de vectores unitarios estándares o canónicos y usar vectores para resolver problemas de fuerza o velocidad. Estos son objetivos muy académicos, muy visuales en la matemática. Aquí vamos a ir a nuestro explorador y nos vamos a, dentro de este curso, vamos a colapsar todas las y nos vamos para dentro de referentes a Larson, al capítulo 11, a la sección 1.1, el capítulo el cuaderno sobre la sección 1.1, y en él vamos a ir al título. Elaboramos entonces el título de la clase, que es 11.1. Él trabaja vectores en el plano, entonces vectores en el plano y los objetivos. Bueno, pues según Larson, expresar un vector mediante sus componentes. Otro es realizar operaciones vectoriales. Otro es expresar un vector como combinación lineal de otros vectores unitarios, estándar o canónicos, y usar vectores para resolver problemas de fuerza o velocidad. Y también, pues bueno, gracias a Guerón, también utilizar vectores para ciencia de datos. Entonces aquí ponemos entonces los objetivos que tiene Guerón. Entonces aquí también vamos a poner que bueno, aquí está la primera ventana. Él dice, él cuando nos va a enseñar vectores, que es cuando nos enseña NumPy, nos dice que NumPy es una librería fundamental para cómputo científico con Python. NumPy es centrado alrededor de una poderosa arreglo unidimensional, n-dimensional, o objetos n-dimensionales muy poderosos, y también contiene álgebra lineal, transformadas de Fourier y funciones para números aleatorios o funciones que generan números aleatorios. Él aquí con el Opening Colab puede abrirlo en Google Colab y asociarlo a tu Google Drive para este cuaderno editarlo en Google. Entonces te le da acá y él de una vez se conecta con Google Colab, y aquí le dices archivo y le dices guardar una copia en mi Drive. Entonces lo puedes guardar y aquí ya puedes editar todo lo que él te dice acá. Entonces abrir en pestaña nueva para poder guardar una copia para usted. Y aquí mire que copia de tools NumPy o de herramientas de NumPy, y él empieza con enseñarte que debes de saber importar a la librería NumPy con la sentencia import NumPy as np. Le das aquí play y él te conecta aquí ya en la parte superior derecha con un servidor virtual, y ya aquí te pone el chulo verde diciendo ya te lo importé. Y aquí ya te va a enseñar a cómo hacer vectores cuyas componentes sean todos ceros, con np.zeros de 5, o sea, la función zeros, que evaluada en 5 te da el número, así le puedes decir el número de 5 que quieres en tu arreglo vectorial o tu vector unidimensional. Entonces aquí miren cómo te lo corre y les muestra acá la salida. Y ahora entonces acá en nuestro cuaderno, pues nosotros, como queremos hacer las dos cosas a la vez, entonces generaremos en este curso el seguir a Larson y paralelamente a Guerón. Entonces aquí pondremos también el aprender a manipular vectores a través de la librería NumPy de Python. Entonces así también mostramos cómo el estudiante puede entrar en la ciencia de datos gracias a aprender esos conceptos de vector. Entonces ya así como
cuestionario le pedimos un cuestionario que vaya con estos objetivos. Entonces yo le pido, cojo esos objetivos, control C, y le digo a ChatGPT que me genere entonces un cuestionario para esta clase. Entonces bueno, pues vamos a ChatGPT y le decimos dame un cuestionario con sus respectivas respuestas para una clase sobre vectores en el plano con NumPy y el libro de cálculo de Larson, donde los objetivos sean, y aquí le ponemos esos objetivos: realizar operaciones vectoriales, usar vectores para resolver problemas. Y bueno, pues aquí le ponemos este y él nos genera ese cuestionario. Nos dice, bueno, pues empecemos preguntando qué es un vector, entre otras preguntas. Aquí nos pone un cuestionario de 7 preguntas. Lo ponemos acá en nuestro diseño de clase, control V, y empezamos leyendo. Le decimos, bueno, pues sobre vectores en el plano, un cuestionario sobre vectores en el plano con NumPy y el libro de cálculo de Larson. Entonces, primero, ¿qué es un vector en el contexto de cálculo vectorial? Un vector, entonces, es una cantidad que tiene magnitud y dirección representada por una flecha en el plano o en el espacio. ¿Y cómo se expresa un vector mediante sus componentes en el plano? La respuesta es que un vector en el plano se puede expresar como una combinación de sus componentes en las direcciones X y Y. Por ejemplo, el vector, y aquí nos muestra una manera, pero vemos que cuando nos pone este código, no nos lo edita acá en las líneas Markdown de Visual Studio. Entonces, ¿cómo lo corregimos? A mí se me ocurre delimitar no entre slash paréntesis, sino entre signo de dólar. Entonces le quitas el slash paréntesis y le pones signo de dólar, y ahora mira que cambia la coloración, y ahora sí te va a leer acá en la línea Markdown. Entonces aquí le ponemos delimitar no con backslash paréntesis, sino con numeral. Entonces así nos funciona muy bien en las líneas Markdown de nuestros cuadernos Jupyter con el que estamos dando el curso para los ingenieros, con el ánimo de que ellos puedan acceder con facilidad a la ciencia de datos para ingeniería agropecuaria, con facilitar ese paso de articular los saberes a la profesión, a los saberes en cálculo. Entonces aquí miren que ya nos queda bien editadito. Dice que V es el vector de componentes Vx y Vy, y V en negrilla, por eso pone entonces mat bf. Entonces el mat bf es para negrilla, y ya las componentes no las pone en negrilla, V sub x y V sub y, y utiliza L angle y R angle para los paréntesis angulados, entonces para los delimitadores del vector. Ahí miren cómo nos queda acá muy bien el cuestionario, que nos va introduciendo entonces a esta temática sobre vectores. Es así, te invito a que leas todo este cuaderno y sigas editándolo, así como estamos recomendando aquí en estas líneas Markdown. Y ahora vamos a establecer los prerequisitos para esta clase. Entonces aquí le ponemos dame una lista de prerequisitos conceptuales para la clase anterior, donde introduciremos a los ingenieros y administradores de empresas al mundo de la ciencia de datos a través de NumPy, de Python.
Entonces, ¿cómo uno llega a la ciencia de datos? Primero conociendo a esta librería que trabaja con vectores. Entonces nos da sus prerequisitos conceptuales para seguir nuestro diseño de clase. Aquí nos da hasta ahora 8, 9, 10 prerequisitos. Siempre se requieren bastantes según ChatGPT, y control V, y nos dice, bueno, pues entre los prerequisitos está, aquí nos dice, elabora una lista de preguntas alrededor de los conceptos que considere necesarios para empezar la clase. Entonces aquí conceptos básicos de programación. Entonces se requiere, hombre, familiaridad con los conceptos fundamentales de programación, como qué es una variable, qué es un tipo de dato, las estructuras de control, if, else, y los bucles for y mientras, y las funciones, y la modularidad. Esta modularidad, bueno, habría que ampliarla. Yo nunca como que la he trabajado así. ¿A qué se referirá con modularidad? Me imagino que ese era al uso de los módulos en Python. En álgebra lineal, en cuanto a álgebra lineal, nos da comprensión de conceptos básicos de álgebra lineal, como el concepto de vector, el de matriz, operaciones básicas con vectores y matrices, suma, resta, multiplicación por un escalar, transposición y multiplicación de matrices, y estadística elemental, conocimientos básicos sobre estadística descriptiva, como media, mediana, moda, desviación estándar, varianza y distribuciones de probabilidad, y conceptos de ciencia de datos, como son el entendimiento básico de los conceptos de ciencia de datos, como conjuntos de datos, variables, observaciones, y la importancia del análisis de datos en la toma de decisiones. Y en cuanto a la temática, la secuencia, que vamos a la secuencia introductoria, empezamos con el tema como lo presenta Larson, y aquí dejamos una partecita en la que y cómo lo presenta Aurélien Guérón con las herramientas de NumPy. Entonces aquí en una línea de texto vamos a poner el título como él lo pone en su cuaderno. Entonces aquí lo tenemos, la copia, que lo llama Tools NumPy. Vamos a ponerlo de esa misma manera, Tools NumPy, y él empieza diciéndonos que NumPy es una fundamental library for scientific computing with Python. NumPy is centered around a powerful n-dimensional array of objects, objetos n-dimensionales poderosos, y también contiene útiles herramientas o utilidades en álgebra lineal, transformadas de Fourier y random number functions. Entonces esta partecita que nos muestra él en su cuaderno, aquí de pronto la separamos. Me gusta mucho separar en cada punto seguido, simplemente para resaltar. NumPy es the fundamental library for scientific computing with Python. Y esta parte, bueno, me gusta también escuchar la pronunciación, siempre para practicar en esa pronunciación alrededor del inglés, asociado a ciencia de datos. Entonces aquí NumPy is the fundamental library for scientific computing with Python. NumPy is centered around a powerful n-dimensional array object, and it also contains useful linear algebra, Fourier transform, and random number functions. Muy bien. Entonces así ya tenemos una muy buena parte diseñada en esta clase. Recuerden que aquí entonces él nos dice, bueno, pues ¿cómo empezarás con NumPy? En esta copia, pues creando arreglos, creating arrays. Entonces él nos dice que va a empezar enseñando creating arrays. Y now let's import NumPy. Most people import it as NP. Entonces más personas la importan como NP. Entonces now let's import NumPy. Most people import it as NP. Import is NP.
Aquí vamos a poner esta partecita, como nos está diciendo que usualmente se importa. Entonces aquí, y entonces usted le pone claro import numpy as np, y ya con eso tenemos la primera parte. Virtual environment ya nos pone el chulo, y luego vas a crear vectores de ceros. Entonces llamas a np.zeros, la función np.zeros, y la pones a que yo quiero un vector de 3 ceros, y mire que me da uno de 3, o no, quiero uno más chiquito de 2 ceros, bueno, entonces de 2, o un vector de una sola componente. Entonces miren que nos obtiene un array de una sola componente, que es un 0 pero en flotantes, y como lo puse en el ejemplo, de 5 ceros. Entonces miren cómo la función zeros funciona así, a partir de lo que nos ha enseñado hasta ahora Guerón, y lo que nos empieza a enseñar Larson, de expresar el vector mediante componentes. Y ahora sí, bueno, empezamos a pegar estas imágenes que nos da Larson, la teoría sobre las componentes de un vector. Entonces, por favor, léelas. También te las dejo acá en esta secuencia introductoria. Entonces ahora sí, secuencia según Larson, y ya la otra es según Aurélien Guerón. Entonces aquí ponemos toda la teoría, la vamos editando. Entonces que vayas leyendo antes de la clase toda la teoría y haciendo los ejercicios, las tareas en cuadernos Júpiter. Por favor, trabaja muy duro en las tareas antes de clase, en las que estamos en el durante y las de después de clase, para lograr un aprendizaje alrededor de estos conceptos que con seguridad te van a llevar a la ciencia de datos para ingeniería agropecuaria. Muchas gracias.